Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos esta noche a la casa del Señor. Aquellos que vienen por primera vez, también le damos la bienvenida en nombre de la iglesia, en nombre de nuestro pastor, en nombre del liderazgo. Que sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios y les pido por favor que se pongan de pie en reverencia, no a mí, sino al Señor. Vamos a orar al Señor para que el Señor sea el que hable a nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche. Gracias por la oportunidad, Señor, que me das, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos, Dios. Gracias porque tú nos has traído, Señor, esta noche para alabar y bendecir tu nombre, para darte honra, gloria, poder y alabanza, Señor, a pesar de cualquier circunstancia o cualquier cosa por la cual hemos estado atravesando, Señor, durante la semana o durante el mes, Dios. Echamos sobre ti toda carga, como dice tu palabra, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Háblanos, Espíritu de Dios, a través de tu palabra, y que seas tú el que toque el corazón, la mente, Señor, los ojos, Señor, los sentidos, Señor, de cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, cumplir con lo que dice tu palabra, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Dios, sino hacedores. Bendice cada vida, aquellos que han venido por primera vez, Señor, toca el corazón, Señor, de estas personas, Dios. Toca también la vida de estas mujeres, Señor, que se han propuesto a venir a este lugar esta noche, de los caballeros, Señor, que también dispusieron en su corazón venir a oír tu palabra, Dios. Y gracias porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el Salmo 147. Y vamos a hablar de algo muy importante para el pueblo de Dios, para todos aquellos que en realidad quieren alcanzar intimidad con Dios. Salmo 147, versículo 10 y 11. Salmo 47, versículo 10 y 11. Y quiero que preste atención a lo que dice la palabra de Dios a nuestras vidas en esta noche. Salmo 147, versículo 10 y 11. Gloria a Dios. ¿Cuántos la tienen? Digan amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Ahora vamos a leerlos todo. Después de 3. 1, 2, 3. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Puede tomar asiento. Hoy vamos a compartir sobre algo muy importante para todo creyente, para aquellos que hemos conocido al Señor, para los jóvenes, para los adultos, para los niños, porque dice que la palabra del Señor es para todos. Y si usted vino esta noche es porque Dios lo trajo con un propósito para que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Y vamos a hablar acerca de una palabra muy importante que para Dios tiene mucho peso y mucho valor, y es el temor a Dios. ¿Y por qué queremos hablarle en esta noche acerca del temor a Dios? Porque hoy día hemos visto que algo primordial se ha perdido en la iglesia del Señor, y es el temor al Señor. Ya nadie tiene temor de Dios. Venimos a las iglesias, nos sentamos, escuchamos a los pastores, vemos qué lindo cantan los músicos, nos cruzamos de brazo, a veces jugamos con nuestro celular dentro de la iglesia y hemos perdido el temor ante Dios. Y nos preguntamos por qué nos pasan estas cosas, por qué sentimos como que Dios está lejos de nosotros, porque hemos olvidado, nos hemos alejado de Dios. No estamos poniendo en práctica lo que es el temor de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes esto porque es algo que ha venido atacando a la iglesia desde mucho tiempo.
Yo recuerdo aquellos tiempos cuando era niño de personas consagradas, a pesar de que no había una iglesia tan hermosa quizás como esta, con aire acondicionado, pero de gente que oraba y rendía su vida al Señor. Hoy día estamos viendo cristianos acostumbrados a venir a las iglesias, a sentarse, a ver los horarios. ¿Quién le toca predicar hoy? Ay, hoy no le toca al pastor, así que hoy no voy. Porque hoy le toca al hermano José, o le toca al hermano Iván, o le toca al otro hermano. Nos hemos acostumbrado porque hemos perdido el temor a Dios. Y en tiempos anteriores, cuando era un chiquillo todavía, yo recuerdo que íbamos a las iglesias y podíamos ver cómo Dios se movía a través de las vidas de las personas. Dios no se puede mover en tu vida si vienes a la iglesia a pasar el tiempo. A la iglesia no venimos a pasar el tiempo. A la iglesia venimos a adorar a Dios, a echar nuestras cargas sobre Él, a buscar una respuesta de parte de Dios, a darle toda nuestra vida al Señor. Entonces quiero que note algo en lo que dice el Salmo 147, versículo 10 y 11. Dice, no se deleita en la fuerza del caballo. Él no se deleita en la agilidad que tú puedas tener, en todos los conocimientos que tú puedas tener, en todas las habilidades que tú puedas tener, en todos los títulos que tú puedas tener. Dios no se deleita en eso, porque si lo has logrado es porque Dios te permitió lograrlo. Pero no es por tu fuerza. Él no se deleita, dice la Biblia, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. A veces creemos que con nuestras fuerzas y con nuestras capacidades es que Dios se va a deleitar. Si hago bien esto, si toco bien la guitarra, si de repente me preparo bien para la prédica, si ayudo en la iglesia, si hago esto o aquello con los talentos que Dios me ha dado. Quiero decirte que Dios no se deleita en la agilidad del hombre. Podemos ser muy ágiles, podemos tener muchos talentos, podemos tener muchas capacidades, podemos haber hecho muy buenas obras, pero si no tememos a Dios, de nada sirve. Dice la palabra del Señor, se complace Jehová en los que le temen. Quizás no tengas una agilidad, quizás no tengas un título, quizás no tengas una destreza, quizás no puedas hacer nada, pero si tienes temor de Dios, el Señor se deleita en ti. Y quiero que lo sepas para que logres entender esto, que no es nuestra capacidad lo que agrada a Dios, no es nuestra agilidad lo que hace que Dios se deleite, es nuestro temor a Dios, la forma en que nos conducimos cada día con lo que Dios nos ha dado, la forma en que vemos las cosas de Dios, la forma en que nosotros tratamos de agradar a Dios. Hay una definición para el temor y dice reverencia, respeto, obediencia a los mandamientos y ordenanzas de Dios. Cuando no mostramos reverencia ante las cosas de Dios, sea el que esté parado aquí que Dios haya puesto, porque Dios fue el que lo escogió, y usted no muestra reverencia, y usted que está en la casa de Dios distraído viendo el celular, pensando en otras cosas, usted no está mostrando temor a Dios. Usted está preocupado por otras cosas. Usted no está mostrando respeto al Señor. Obediencia a Dios. ¿A qué? A los mandamientos y ordenanzas de Dios. Y toda la Biblia es un mandamiento y una ordenanza de parte de Dios. Y si nosotros hacemos esto, hemos perdido el temor de Dios. Debemos examinar nuestra vida para ver qué es lo que está pasando. Porque hay cosas que no acontecen en nuestra vida por más que oremos a Dios. Y por más que le pidamos a Dios por muchas cosas. Porque no hay temor de Dios en nuestras vidas. Podemos ser cristianos, pero no tener temor de Dios. Podemos decir ser cristianos y hacer cosas afuera que a Dios no le agradan. Y por eso Dios no puede contestar nuestras oraciones, porque no hay un respeto, no hay una reverencia, no hay una obediencia a los mandamientos de Dios. Y en cosas sencillas que Dios nos manda, y usted dice, pero ¿en qué no estoy mostrando yo el temor a Dios? Quizás le debes a alguien y sabes que le debes y no le has pagado.
¿Qué dice la Biblia? No debáis nada a nadie. Y tú dices, soy cristiano, pero sin embargo no he pagado mis deudas. No estoy mostrando el temor a Dios, no estoy mostrando la reverencia, el respeto a su palabra, lo que el Señor me ha enseñado, lo que he oído de aquellas personas que me han enseñado la palabra de Dios. Y no porque ellos me la hayan enseñado, sino porque lo dice la palabra de Dios. El sábado pasado estábamos en las montañas y estábamos hablando con un hombre y él decía, yo leo con mi esposa la Biblia todos los días. Y ya vamos por el libro de Hebreos. Pero nosotros no vamos a la iglesia. Y entonces el Espíritu Santo habló a mi vida y me acordé de una palabra que un día el pastor predicó aquí. Y el pastor dijo, las palabras que aparecen aquí, ¿quién dio la orden? ¿Quién las puso aquí? ¿Quién las ordenó? ¿Quién fue el que dio la orden? El Señor Jesús, el Espíritu Santo. Entonces yo le decía a este hombre, entonces necesita poner en práctica lo que dice la palabra, tiene que congregarse. No porque el pastor lo diga, no porque el hermano Iván lo diga, no porque los líderes lo digan, porque la palabra lo dice. Y cuando no queremos congregarnos porque decimos, no, yo puedo ver la prédica en la televisión, o yo puedo ver un programa en televisión, si estás enfermo lo entendemos, pero si no estás enfermo, no estás cumpliendo con las ordenanzas, ni estás respetando lo que dice la palabra de Dios, que tienes que congregarte, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces tenemos que poner énfasis en lo que es el temor de Dios. El temor de Dios no es venir a la iglesia, levantar nuestras manos y adorarle, sino que es reverenciarlo, respetarlo, obedecer los mandamientos, tanto aquí como en la iglesia como fuera de la iglesia. Que la gente que nos ve sepa que somos hombres y mujeres que tememos a Dios. Que no haya algo por lo cual nos señalen. Si tú eres creyente aquí en la iglesia, pero con tus compañeros, de vez en cuando tomas, no estás cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor. Que dice la carta, creo que es en Pedro, dice, vosotros sois cartas abiertas leídas por todos. El mundo nos está viendo, somos cartas abiertas desde que le entregamos el corazón al Señor. Tu vecino te está viendo, tus amigos te están viendo, tus compañeros de trabajo están viendo qué clase de creyente eres o qué clase de creyentes somos, si de verdad tememos a Dios o no. Entonces, temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios es respetarlo, obedecerlo, reverenciarlo, cumplir con las ordenanzas que Él nos ha mandado. Si eres un buen hombre aquí en la iglesia que saludas a todo el mundo con besos y abrazos, pero en tu casa maltratas a tu esposa, no respetas a tus padres, estás faltando a las ordenanzas, a los mandatos, al respeto que Dios merece a través de lo que es el temor a Dios. Temor a Dios no es tenerle miedo, temor a Dios es respetarlo y cumplir con lo que Él nos ha mandado a hacer, con lo que dice su palabra. Y tenemos que ver estas cosas una y otra vez, porque hoy día vemos una liviandad en el pueblo de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriaría. Por eso debemos tener las lámparas encendidas, llenas del Espíritu Santo, llenos del amor de Dios, buscando al Señor en todo tiempo. Si tú eres esos que dicen que orar no es necesario, tú estás faltando a lo que dice la palabra de Dios, que dice, orad en todo tiempo. Es importante que sepamos que temer a Dios es cumplir con sus ordenanzas, respetar lo que Él nos dice. Si tú sabes que tener relaciones fuera del matrimonio no es bueno, ya sea que estés casado o que seas joven y tú estás teniendo relaciones sin casarte, estás faltando a Dios, a las ordenanzas, a los preceptos, estás irrespetando lo que Dios nos ha enseñado.
que dice que nos alejemos de todas estas cosas. Entonces, no nos preguntemos por qué las cosas no van bien. Porque nos hemos alejado de Dios. No estamos temiendo en realidad a lo que Dios nos ha ordenado. Y es importante que lo sepamos. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Nos enseña. Para redarguir, nos redarguye. Para exhortarnos, para reprendernos cuando las cosas no están bien. Porque el Espíritu Santo tiene que hablarnos para corregir lo que está mal, sin necesidad de tirar piedras a nadie, sino que la palabra de Dios pueda hablarnos. Entonces tienes que saber que lo que Dios te ha dado a ti para servir en la obra de Dios, tienes que usarlo y tienes que hacerlo, no porque el pastor te lo diga, sino porque Dios te puso en ese lugar. Algo que admiro de David, cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, a pesar que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, el rey David tuvo la oportunidad de poderlo matar y sus soldados le dijeron, ahora es la oportunidad, mátalo. ¿Y qué dijo David? Líbreme Dios que yo ponga la mano sobre el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque David tenía temor de Dios. David sabía que era la oportunidad para vengarse y matarlo. Pero él había aprendido que cuando Dios escoge a alguna persona y la pone en un lugar, aunque sea más joven que nosotros, es porque Dios la puso. Y es Dios el que la tiene que quitar. Si anda mal, Dios la tiene que quitar. No somos nosotros los que vamos a tratar de quitarlos, es el Señor. Y algo que tenía David era el temor a Dios. Nosotros debemos tener temor a Dios. No podemos jugar a ser cristianos, viendo cómo están los tiempos, las cosas cómo están pasando y seguimos jugando. Llevamos tiempo en la iglesia y estamos decidiendo si dejar esto o aquello, si lo otro, si lo dejo, si no lo dejo. ¿Sabes por qué no los dejas? Porque no tienes temor de Dios. Has agarrado las cosas de Dios a relajo. La voz del Espíritu no te llega al oído por eso, porque no es porque no quiera hablarte, sino que tú has sellado los oídos. El temor de Dios es el que abre el entendimiento del hombre y abre la capacidad para poder escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a nosotros como iglesia. Entonces es importante que sepas que no se complace, no se deleita a Dios en la fuerza del caballo, por muy fuerte que seas y muy sabio que seas y por mucho dinero que tengas, ni se complace tampoco en la agilidad del hombre. Deja de pensar que por tu agilidad es que Dios te va a usar. Dios puede usar a cualquiera. ¿Qué dice la Biblia? Lo vil y lo menospreciado escogió Dios de este mundo para avergonzar la sabiduría de los sabios. Debemos estar agradecidos donde Dios nos ha puesto. Agradecido porque Dios me puso como profesor, pero no es por mi agilidad. Y Dios no se deleita en que yo sea profesor, Dios se deleita en que le tema, porque cualquiera puede ser profesor, cualquiera puede ser arquitecto, cualquiera puede ser contador, cualquiera puede ser músico, pero no cualquiera puede temer a Dios. Tiene que haber una decisión de parte del hombre en temerle a Dios. Y dice el versículo 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Mi pregunta ahora es, ¿se está complaciendo Dios en lo que tú haces? ¿Te has puesto tú delante del Espíritu de Dios y decir, Señor, ¿te complaces en lo que estoy haciendo? Hay cosas que nosotros sabemos y que en realidad debemos analizar lo que estamos haciendo. ¿Se está complaciendo Dios en lo que estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo está bien delante de Dios? Si Dios no se está complaciendo y tú te sientes incómodo con lo que estás haciendo, es porque hace falta el temor de Dios. El temor de Dios te va a ayudar a huir de ese pecado, a huir de esa cosa que en realidad no está bien. Y te va a ayudar a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios. Porque el temor de Dios te va a ayudar. Y quiero decirles que temer a Dios no es que es solo por temer a Dios. El temer a Dios trae beneficios, pero estos beneficios solo son para los que temen a Dios.
Ya hemos oído la parte difícil. Por eso les hablaba a la iglesia. Quizás aquí hay alguna persona nueva oyendo por primera vez. Quiero decirte, Dios te trajo a este lugar para que tú también escuches. Porque quizás las cosas que estás haciendo afuera, aunque no conoces al Señor, el Señor quiere mostrarte que le temas para que tú puedas hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es importante que lo sepas. Por eso le hablamos, la palabra de Dios es para redarguir. Entonces, hay beneficios del temor a Dios. Los beneficios del temor a Dios los encontramos, uno, en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Conocemos mucho Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes desprecian la sabiduría y la enseñanza? Los insensatos. Y hay insensatos dentro de la iglesia, pueden haber insensatos dentro de la iglesia, aunque conozcamos al Señor. Gente que ha oído la palabra de Dios, como decía nuestro hermano Boga hace algunos meses atrás, hay personas que saben pero no le conocen. Y a veces sabemos muchas cosas de Jesús, sabemos muchas cosas de la Biblia, sabemos que está en tal salmo, está en tal libro, está en tal cuestión, pero no le conocemos porque todavía seguimos practicando cosas que a Dios no le agradan. Y uno de los beneficios de temer a Dios es la sabiduría. La sabiduría es parte del temor de Dios. Por eso a veces no sabemos qué hacer porque hace falta sabiduría. Y cuando hace falta sabiduría es porque no está el temor de Dios en nuestra vida. La sabiduría nos va a enseñar a conducirnos. El temor de Dios, a través de la sabiduría, nos va a enseñar a hacer las cosas correctamente. ¿Qué decisión tomar en el momento en que debo tomar una decisión? Si estoy actuando debido a mis deseos, a mi carne, a mi enojo, el temor de Dios me va a ayudar a actuar con sabiduría. Me va a ayudar no solamente a actuar con sabiduría aquí en la iglesia, sino afuera también, en mi trabajo, cuando tenga que tomar decisiones. Cuando tenga que ya sea mudarme, tenga que hacer algunas cosas, necesitamos la sabiduría que viene al temerle a Dios. Cuando nosotros iniciamos el año pasado el deseo de ir a Cuba, yo se los dije a todos ustedes, ni por aquí nos pasaba ir a Cuba, para nada. No era algo que estaba en nuestro corazón. En realidad no estaba en mi corazón, ni tan siquiera sabía que íbamos a ir a Cuba. Pero Dios arma todo y Dios a través de las cosas nos encamina. Y cuando salió el momento de ir a Cuba, no sabíamos qué hacer, necesitamos en realidad sabiduría. Necesitamos buscar la dirección, a dar sus ordenanzas, sus preceptos, reverenciar a Dios en todo lo que íbamos a hacer. ¿Qué íbamos a hacer nosotros a Cuba? ¿Íbamos a pasear? ¿Íbamos a distraernos? Teníamos que buscar la dirección de Dios, necesitábamos sabiduría, pero esa sabiduría no podía venir de nuestra parte porque no conocíamos el ambiente, no conocíamos el lugar, no conocíamos a las personas, no sabíamos en realidad dónde Dios nos llevaría, así que tuvimos que buscarlo con sabiduría y temor, orando para ir a ese lugar. Y al principio no fue fácil. Aún la persona que nos iba a hospedar nos había puesto barrera. Las primeras escrituras que hice con él, nunca se los dije a los que fueron conmigo para no desanimarlos, pero los primeros mensajes que le mandé al hermano cuando nos disponíamos a ir a Cuba, había llamado a ir a Cuba, no era que estábamos inventando, Dios nos había llamado a ir a Cuba. Cuando le escribí y le dijimos, hermanos, nos estamos preparando para ir a Cuba. Lo primero que dijo el hermano fue, hermano,
Me escribió, acá no hay comida, está caro, el arroz está caro, los frijoles están caros, los helados están caros. Fueron las respuestas de él. Agobiado, quizás asustado, diciendo, wow, van a venir tanta gente y cómo vamos a hacer nosotros para atender a esa gente. Necesitábamos de la sabiduría de Dios para saber cumplir con lo que Dios nos había mandado. ¿Y qué le respondí yo? Yo dije, bueno, yo no le dije nada a los hermanos. Yo dije, no le puedo decir esto a los hermanos porque los hermanos van a decir, el hermano no quiere que vayamos. Así que le escribí al hermano y le dije, querido hermano, estamos felices de ir a Cuba. Sé que hay momentos difíciles en Cuba, pero Dios nos ha mandado a ir. Dios a todo lo que necesitemos. Usted no se preocupe, estamos orando por eso. Envié el mensaje. Y a medida que enviábamos los mensajes y pasaban los meses, veía todavía la resistencia del hermano como con temor de que fuéramos. Pero buscamos la sabiduría, nos metimos con Dios y Dios abrió todas las puertas. Entonces es importante que sepas que para tomar decisiones necesitas de la sabiduría, no del consejo de tu amigo, no del consejo de tu compañero de trabajo, no del consejo de los psicólogos, con perdón de si hay algún psicólogo aquí, pero no hay mejor consejo que pueda venir de parte del Señor. Cuando ponemos nuestras peticiones delante de Dios y al primero que le pedimos el consejo y le pedimos sabiduría es al Señor para que el Señor cambie las cosas. ¿Y cómo vamos a obtener esa sabiduría? Temiéndole a Dios. Dios sabe cuándo más le temen. Y Dios se va a deleitar en ti cuando no sepas qué hacer. Va a decir, wow, esta hija mía me teme. Ahora mismo está enredada entre las patas de los caballos, pero yo le voy a dar la salida a ese asunto, a ese problema. Entonces es importante que tú sepas que el temor de Dios te va a dar sabiduría. No las maestrías, no los posgrados, no los doctorados. La sabiduría, eso te da conocimiento, pero la sabiduría viene de parte de Dios. Así que tienes que saberlo para cuando te muevas en tu trabajo, en los hospitales, donde trabajes, donde el Señor te ponga. Necesitas temor de Dios y sabiduría. Quizás si eres enfermera o doctor, te vas a encontrar con un paciente al borde de la muerte que no haya conocido al Señor. Necesitas sabiduría, necesitas temor de Dios para llevarlo y conducirlo a los pies de Jesús. Para eso Dios te puso en ese lugar. Si le tienes, quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Otro de los beneficios de temer a Dios, no de tenerle miedo, de respetar, de honrar, de reverenciar a Dios con todo lo que hagamos. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Prosperidad. Y algunos dicen, ay, esto se lo escribió el Señor al pueblo de Israel. Pero la Biblia nos habla que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. O sea que toda la palabra de Dios es verdad y son vida. Esto nos habla también a nosotros. Ahora ponga su nombre allí. Ahora pues, Iván, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, Iván? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Queremos tener prosperidad? ¿Queremos que todo nos salga bien? Debemos temer a Dios. Guardar sus estatutos, guardar sus mandamientos, guardar sus preceptos. El temor de Dios es algo importante en nuestras vidas. Tenemos temor de Dios, todo nos va a salir bien. Y ustedes dicen, wow, pero si a veces a uno le va mal. ¿Pero qué dice la Biblia?
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún lo que parece mal para Dios no es mal. Dios lo va a utilizar para bien. ¿Por qué? Porque tú temes al Señor. Entonces es importante que sepas eso. Quizás estás buscando prosperidad en alguna cosa y viendo cómo consigues esto y te estresas y haces toda clase de cosas y no ves llegar lo que tú quieres que llegue. Es porque tienes que hacer un alto y decir, wow, voy a ver qué me dice Deuteronomio. Estoy guardando sus mandamientos y sus estatutos. ¿Qué mandamiento no estoy guardando? Uy, ya me acordé. Me cae mal ese compañero de trabajo. Y el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De repente, ay, no sé qué puede hacer, quizás no estás guardando sus ordenanzas. Y tú no tomas la Santa Cena porque estás bravo con tu hermano y justificas tu acción de no venir a tomar la Santa Cena porque dices, como estoy bravo con mi hermano, no la voy a tomar para no pecar. ¿No sería mejor que te arregles con tu hermano y participar en lo que el Señor ordenó a la iglesia, que lo hiciéramos todas las veces que podamos hasta que Él venga? Ahí no dice que ven, toma la Santa Cena cuando tú quieras, todas las veces que podamos. Y a veces nos agarramos de esa excusa y decimos, no, hoy estoy bravo con Astrid. Así que hoy no voy a tomar la Santa Cena porque me hizo enojar. ¿Por qué mejor no me pongo a cuenta con Astrid y cumplo con la ordenanza del Señor? No es la ordenanza de Astrid, no es la ordenanza mía, es la ordenanza del Señor. Y se nos olvida para que entonces todo nos pueda salir bien. Que cumplir. Si nos ponemos a leer toda la Biblia, vamos a encontrar ordenanzas, estatutos y vamos a revisar lo que el Señor nos habla y que no estamos cumpliendo. Y ahí hace falta la parte primordial, que es el temor a Dios. Si sirves a tu hermano aquí y en cualquier lado, Dios se va a agradar de ti. Como dice la Biblia, se va a deleitar de los que le temen al Señor. Pero si tú estás aquí y te paras y oras y todo lo demás, pero no has arreglado con tu hermano, esa parte hace falta arreglarla. Es importante. Cuando tenemos temor de Dios, también hay protección de parte de Dios. El Salmo capítulo 33, versículo 18, y no se duerma, escuche lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias, como dice el Apocalipsis. Salmos capítulo 33, versículo 10. Dice aquí, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Sobre quién está la protección de Dios? Dice el Salmo. El ojo de Jehová está sobre los que le temen. Si tú no le temes a Dios, Dios no te puede proteger. Porque tú has desechado los estatutos, los mandatos, los preceptos de Dios, porque quieres vivir como a ti te parece. Los ojos de Jehová están sobre los que le temen, los que guardan sus principios, los que guardan sus preceptos. Si tú te sientas en la iglesia y cada vez que un predicador o alguien que canta, tú lo criticas, tú hablas mal de él o tú estás haciéndole cualquier cuestión, necesitas tener temor. Porque Dios nos pide estas cosas en la palabra de Dios, que nos amemos unos a otros. Venimos a la iglesia a escuchar la voz de Dios, no la voz del pastor ni la voz del hombre, la voz del Señor. Entonces la protección Dios te la va a dar si tú temes a Dios. Si le temes a Dios. Y es fácil ponerse a cuenta con Dios. Huir del pecado. Dice la Biblia, deje el hombre inicuo su camino y vuelva hacia Dios, que será amplio en perdonarlo. ¿Qué promesa más hermosa nos da Dios? Él no nos dice, tú eras que un borracho, ni vengas para acá. No, la palabra de Dios dice, deje el hombre inicuo sus malos caminos y vuelva hacia Dios. Porque Él va a ser amplio en perdonarlo. Y va a tener algo especial para usted, para poderlo guiar. El temor de Dios trae protección. También
Proverbios capítulo 22, 4. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Dice la palabra del Señor. 22, 4. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Riquezas, no dice que no hay riquezas, sí hay riquezas. Riquezas, honra y vida. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Quieres vivir largos años? Teme a Dios con todo tu corazón, para que Dios te alargue los años de vida. Van a venir riquezas, honra también. ¿Y cómo decimos esas honra? De repente, yo no sé si usted en su trabajo o en algún lugar cuando saben que eres creyente y saben que cumples con el Señor, ellos te ven diferente. Nadie, tú mismo tienes que darte honras o ¿cómo decimos? O alabanzas. La misma gente se va a encargar de darte alabanzas, porque en temer a Dios vienen las honras y Dios va a hacer que ellos la vean y te van a honrar. Van a decir, no te metas con la hermana Ivonne, porque quizás en el trabajo le dicen la licenciada Ivonne. Ella tiene algo diferente, es que ella es de la religión, ellos dicen que es de la religión, pero es porque ellos ven algo especial en los que amamos al Señor. Y entonces la palabra de Dios dice riqueza, honra y vida hay para los que temen al Señor, para los que respetan al Señor, lo obedecen, los que andan conforme a sus mandamientos. En Proverbios capítulo 31 es un proverbio que conocen y que las mujeres siempre eh, los tienen por allí. Nosotros también lo usamos para darle saludos y bendiciones a las hermanas. Proverbios capítulo 31, versículo 30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Quizás no seas muy lindo, muy linda, pero si la gente te va a honrar. La gente va a decir, ahí hay una mujer que corta pelo, pero cuando yo voy allá, yo siento algo porque ella comienza a cortar el pelo y a hablarme de Dios. Y no sé, me ha invitado a la iglesia, voy a ir a la iglesia. Entonces el Señor mismo se encarga de alabarte a través de otras personas porque temes a Dios. Unas personas quizás digan, oh, allá hay una teacher que te puede enseñar. Ella es una teacher amorosa que te ayuda, te hace esto. El Señor te va a alabar a través de las personas también. Te va a usar porque le temes a Dios. La alabanza también viene con el temor a Dios. No necesitamos decir, soy esto, para que nos alaben. Dios va a poner eso en los corazones de las personas que no nos conocen y van a decir, dame un consejo, necesito que ores por mí, necesito esto o aquello. Que es muy importante que lo sepas. Y miren lo que dice el libro de Proverbios. La hermosura está bien, hay personas que son muy guapas, hay hombres, mujeres, gente muy hermosa. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Porque Dios no se complace en la agilidad del hombre, sino en los que le temen. Así que es muy importante. También cuando temes a Dios, te va a rodear la justicia. Dios va a hacer justicia a las cosas que quizás te han hecho mal. Y ahí vas a entender que eres un hombre y una mujer de Dios porque Dios te va a hacer justicia. El libro de Malaquías, vamos al libro de Malaquías, capítulo 4.
Miren todos los beneficios que obtenemos cuando en realidad tememos a Dios. Malaquías capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice la palabra del Señor: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto también trata acerca de Jesús. Si tienes a Jesús en tu corazón, debes temer a Dios, porque Él va a traer justicia, te va a hacer justicia en los momentos difíciles. Ay, cerraron la minera, pero Dios le va a hacer justicia. Porque usted lo ama. Él no depende de una mina, no dependemos de unos salarios, dependemos del Señor. El Señor hace justicia a los que le temen. Aunque el país esté revuelto, pase lo que pase, aunque me hayan quitado el terreno, la abuela se quedó con el terreno y se lo dio al muchacho, se lo dio fue a otra persona. Usted, mientras le tema a Dios, quizás no le dé ese terreno, pero Dios le va a hacer justicia y Dios le dará cosas que usted quizás nunca ha imaginado, porque usted le teme a Dios. Y mire lo bonito que es: más a vosotros, dice, más a vosotros los que teméis. Ponga su nombre: más a ti, Daniel, que temes mi nombre, sobre ti nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Sobre ti, Evidelia, que temes mi nombre, sobre ti, Rita, sobre ti, Federico, que temes mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ashley, cuando aprendemos a temer a Dios, y la Biblia lo dice, ¿quién es el sol de justicia? Es Dios. A Dios no se le escapa nada. Él va a pelear por ti. En los momentos en que de repente te hicieron alguna trampa o lo que sea, siendo creyente, siendo temeroso de Dios, Dios va a pelear por ti. Pero Dios no te está pidiendo que hagas trampa, ni que le pagues a un legislador, ni que te busques a alguien para poder ver cómo consigues esto. Él te va a hacer justicia. Él no necesita de trampas ni de diferentes cosas para hacerte justicia, ni de cartas al presidente, cartas al legislador, cartas a aquellos para que me hagan justicia. Si temes a Dios, Dios te va a hacer justicia, porque la justicia viene con el temor a Dios. El temor a Dios también trae bendición. Vamos a leer Deuteronomio, ya estamos terminando, Deuteronomio capítulo 5, 9. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Dice la palabra del Señor: Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Qué diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien siempre? Mire lo que Dios demanda de nosotros. Dice: wow, si esta gente de buenas nuevas, si esta familia Gómez, si esta familia, o el que sea, menciono mi apellido para que nadie piense que es con usted, que es conmigo. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, si la familia Gómez tuviera tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Si tememos a Dios, nos va a ir bien para siempre. Y no porque lo diga yo, lo dice la palabra del Señor. El temor a Dios va a traer bendición, no solamente a mí, no solamente a mi familia, a los hijos de tus hijos, como cantó Astrid, creo que fue el domingo, que la bendición sea sobre los hijos de tus hijos, porque es al que le teme a Dios. Que cuando tú mueras, tus hijos queden, pero que
esa bendición siga porque le has temido a Dios. Pero si no asistes a la iglesia, estás faltando a el respeto, a la reverencia, a la honra, a guardar los mandamientos de Dios. Tus hijos no podrán heredar esa bendición. Tienes que venir también a la iglesia. ¿Quieres que tu familia también sea salva? Tienes que venir a la iglesia. Ese es parte del temor de Dios. Reverenciar a Dios, respetar a Dios, obedecer a Dios en todo lo que nos manda. Entonces nuestra familia, aun aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están alejados, van a llegar. El temor a Dios trae bendición. Y eso tenemos que saberlo. Y por último, el temor a Dios te lleva a lugares inesperados. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6 y 7. Versículos 6 y 7. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Qué dice? Vas a andar en sus caminos y vas a guardar, pero no vas a andar como te dé la gana, vas a andar temiéndole a Dios, cumpliendo con lo que Dios dice, siendo un buen esposo con tu esposa, para cumplir con lo que dice la palabra, siendo un buen hijo con tu madre, para cumplir lo que dice la palabra, obedeciendo lo que tu pastor dice. ¿Quién es el pastor para mandarme? La Biblia dice que debemos obedecer también a nuestros pastores, porque han sido puestos por Dios también a los líderes. Entonces lo voy a hacer. ¿Qué dice la Biblia? Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Haciendo las cosas con temor. No haciéndolo porque, me tocó hoy, me tocó el martes predicar, ya tengo que ir a predicar, voy a ver qué digo. O me tocó el domingo hacer esto, voy a ver qué hago. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. El temor a Dios te va a llevar a lugares inesperados, donde vas a poder también ser de bendición. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nunca habíamos ido a Cuba. El temor de Dios nos llevó a lugares inesperados para poder compartir la palabra de Dios. El temor de Dios nos ayudó a ser valiente, aunque estábamos temblando el día. La hermana Loren decía del día del vendaval del huracán, hasta que estábamos nosotros allí como la papaya en la licuadora que giraba y el viento revolviéndonos en la iglesia. Pero Dios nos guardó. El temor a Dios ayuda a que estemos protegidos y Él nos va a llevar a lugares inesperados. Quizás tú digas, yo estoy aquí, tú no sabes si te lleve a Europa, a cumplir un propósito en Europa. Yo te digo, wow, yo nunca pensé ir a Europa. Cuando yo era un muchacho, siendo creyente, yo nunca pensé que viajaría ni montaría un avión, nunca. Solo lo veía, y siempre lo digo, lo veía por la televisión, los paisajes, los lugares, pero por mi mente no pasaba. Pero cuando aprendemos a servir al Señor, el Señor abre las puertas de manera maravillosa. Y como dice aquí, te introduciré en buena tierra, en tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que broten. No solamente nos va a llevar a países, nos va a llevar a lugares donde nosotros no pensábamos, aún en la parte espiritual. Nos va a llevar también a lugares donde nos van a bendecir, donde van a llegar personas, te traje un saco de mango, te traje un saco de frijol. Todo eso viene con el temor de Dios. Dios va a abrir la puerta que has estado cerrada. Si andamos en sus caminos y le tememos, Él las va a abrir. Dios las va a abrir. Y yo siempre cuento mis testimonios porque son míos, tengo que decirlos. Cuando por primera vez quise obtener una visa norteamericana, no tenía nada, pero iba con un propósito. Y fui, trabajaba para una fundación cristiana norteamericana que construía casas. Yo fui, metí los papeles y el Señor abrió la puerta. Salí yo de la embajada con el pasaporte y no lo había abierto todavía porque me asusté tanto cuando la mujer, la gringa, me dijo,
Su visa ha sido aprobada. Yo salté asustado porque tras que estaba nervioso porque no sabía cómo era la entrevista, me entregaron el pasaporte, pero no lo vi hasta que salí de la embajada. Cuando salí de la embajada, con las manos temblando, abrí y cuando vi, la visa había sido aprobada por 10 años. Yo dije, gloria a Dios, pero salí contento. Ahora tenía saliendo de allí otro obstáculo. La embajada en ese tiempo quedaba en medio de Clayton y para poder salir, o salías en un taxi o tendrías que caminar y tenía que caminar muchísimo. Y una mujer que estaba allí, que le habían dado la visa, me dice, muchacho, eso fue hace tiempo, muchacho, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, no, estoy esperando, voy a ver si consigo un taxi para salir. O algún bus que me pueda sacar. Y la mujer me dijo, no te preocupes que yo te voy a dar el bote. Y me sacó del lugar. Entonces Dios es bueno. Dios abre las puertas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que guardemos sus mandamientos, sus estatutos. El temor de Dios nos va a llevar a lugares inesperados. Ahora tú estás allí pensando, ay, soy un simple gusano. Como decía, tú gusano Jacob. Pero Dios tenía planes para Jacob. Asimismo, Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene planes para ti, pero témele a Dios con todo el corazón. Anda en sus estatutos. Reveréncialo en todo lo que Él te pida que haga. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Temamos a Dios, iglesia. El temor a Dios es lo principal. Póngase de pies. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Hoy en la mañana el Señor me tocó y el Señor tocó mi corazón y me dijo, envíale este salmo a cada persona. Y busqué el Salmo 6 y dije, voy a bendecir a la gente para que ellos recuerden cuánto Dios los ama y que Dios tiene planes también para ellos. Y lo envié también a Cuba, lo envié a los Estados Unidos, envié a diferentes partes y la gente respondió muy gozosa. Y quería recordarles a través de este salmo que Dios nos ama con amor eterno y que Dios quiere que en realidad le temamos, porque si le tememos a Él, Él hará cosas grandes en nuestra vida. Y les regalé el Salmo 126, versículos 2 y 3. Se lo envié a todo el que pude. Se lo envió a una hermana de Argentina, una de Estados Unidos, a unos hermanos en Cuba, a nuestros hermanos en Panamá, para animarlo. El Señor les pudiera hablar, que permanezcan en el Señor, que amen al Señor con todo su corazón, porque Él tiene planes para nosotros. Y les puse, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán, no solamente aquí dice, dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con Ivonne. Grandes cosas ha hecho Jehová con Ashley. Grandes cosas ha hecho Jehová con José, con Cirilo, con Katia, con Daniel, con Evidelia, con Brisi, con el hermano Donald, con Rita, con su esposo, con la iglesia Buenas Nuevas. Y dice, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos y estaremos alegres. ¿Usted se imagina eso? Dirán entre las naciones. Que vino de Panamá. Los cubanos dicen, un grupo que vino de Panamá. ¿Cómo ha tocado su vida? Ay, salúdame al hermano Daniel, salúdame a Loren, salúdame al pastor Cirilo, a la hermanita tal, a fulano, al sultano. Grandes cosas ha hecho Jehová entre nosotros. Y estaremos alegres. Teme al Señor con todo tu corazón. Padre, te damos gracias, Dios, por esta palabra, Señor, traída en esta noche, Dios. Nos cuesta muchas veces obedecerte, Señor, seguir tus preceptos, tus mandamientos, Señor.
pero tu palabra dice que te deleitas en los que te temen, Dios. Te he fallado muchas veces, Señor, he hecho cosas que quizás te han desagradado, Dios, pero yo te pido, oh Dios, que me ayudes, Dios, a temer cada día a ti, Señor, a seguir tus preceptos, tus ordenanzas, tus estatutos, para que a través del temor a ti, Señor, tu nombre sea reverenciado, Dios, y la gente conozca que hay un Dios que vive en nuestros corazones y quieran conocer a ese Jesús que dio su vida por ellos, Dios. Yo oro en esta noche por cada uno de mis hermanos, Dios, por aquellos, Señor, que luchan por dejar, Señor, cosas